al doctor Magdaleno Medina Loyola. Bueno, voy a hacer una pequeña reseña sobre su trayectoria. Él es originario de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, y en 1972 obtuvo el grado de físico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el 74, maestro en ciencias en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. En 1979 obtuvo el título de Philosophical Doctor en la Universidad de Indiana, de Estados Unidos, y de 79 a 81 fue investigador asociado postdoctoral del Departamento de Química de la Universidad de California en Davis, y de 81 a 89 fue profesor del Departamento de Física del CINVESTAB, y en el año de 1989 se incorporó al Instituto de Física Manuel Sandoval Vallarta de la Autónoma de San Luis Potosí. Y desde entonces pues, fue director, por cierto, del mismo instituto del 92 al año 2000. Por otro lado, fue becario de la Fundación Alexander von Humboldt de la República Federal Alemana, cuando estaban aún separadas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Física, de la cual fue vicepresidente de 88 a 1990. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 1984, como desde el 93, nivel 3 de este sistema. La obra científica del doctor Medina está contenida en más de 100 publicaciones de revistas internacionales, y la gran mayoría en colaboración con sus estudiantes. Por otro lado, su trabajo también ha sido invitado para la presentación en importantes congresos internacionales. Tiene más de 16 tesis de maestría y 16 de doctorado, 2 de estas distinguidas con el premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias. También ha recibido el premio de investigación en ciencias exactas en 1990 de la Academia Mexicana de Ciencias, el premio al desarrollo de la física de 1997 de la Sociedad Mexicana de Física, también el premio universitario a la investigación científica en el año 2000, otorgado por la UASLP. También la medalla Marcos Moschinsky en 2003, otorgada por el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, perdón. También el premio Luis Elizondo en 2005, otorgado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y en 2013 el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y también en 2013 en el campo de Ciencias Exactas y Naturales. Ya para terminar, comento que su contribución científica más relevante consiste en su reciente teoría sobre la descripción molecular de los materiales que se encuentran en estados dinámicamente arrestados, incluidos los vidrios, los geles, las espumas y la mayoría de los sólidos amorfos con los que tenemos contactos en la vida diaria. Entonces, es muy grato recibirlo, doctor. Muchas gracias por la presentación. Déjenme primero deshacerme de cosas y agarrar el apuntador. No, primero que nada, muchas gracias al profesor Horacio, a mi gran amigo Ricardo Fernández, por esta invitación. Por supuesto que me da mucho gusto estar aquí en el PICIT, una institución hermana de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, déjenme entrar en materia porque la plática a la que me voy a referir, o de la que voy a hablar, el tema del que voy a hablar el día de hoy, es básicamente, primero decir en qué campo se ubica, ¿sí? Y pues básicamente en el título mismo estamos diciendo tiene que ver con una de las áreas de la física que más impacto tienen en sus aplicaciones en la vida diaria, que es la termodinámica en su versión tanto clásica como la termodinámica estadística, que nos vincula el mundo de las fuerzas moleculares con las propiedades macroscópicas de los materiales. Y un poco cuál es el reto fundamental en este instante. Digamos, hay cosas que ya podemos hacer, que está padrísimo que entendemos y nos beneficiamos de ello,
pero hay retos que quedan pendientes y de lo que yo les quiero platicar es un poco la contribución de mi grupo en esa dirección. Entonces, en esencia, para ver de qué vamos a hablar de estados de la materia. Desde las primarias nos platican de que la materia se presenta en un conjunto de estados fundamentales, los que nos enseñan entonces en primaria, que gases, líquidos y sólidos. Y ya cuando llegamos a la universidad, bueno, ya sé que aquí hay gente digamos, de composición muy transversal, desde matemáticos hasta gente de ambientales, etcétera, etcétera. Pero casi todo el mundo tuvimos que llevar elementos de termodinámica y entonces lo primero que nos dicen, no, mira, de hecho les llamamos fases termodinámicas, que son lo que llamaríamos fases de equilibrio. Si tú dejas que tu material se equilibre, que ya pasen los transientes que tienen que pasar cuando sacaste la botella del refri y la pusiste en la mesa, por un rato hay transientes y el agua termina estando en un cierto estado, a una cierta presión, a una cierta temperatura, y ese tipo de mapas que llamamos diagramas de fase nos indica nuestro material a qué presión. Si yo lo pongo a esta presión y a esta temperatura, me dice debe ser sólido, ¿sí? O si lo pongo acá debe ser líquido, etcétera, etcétera, ¿sí? Y resulta que las herramientas que tenemos para clasificar estas fases y para predecir un montón de características de estas fases de la termodinámica. La termodinámica también es un curso que muchos de nosotros llevamos en la licenciatura y básicamente la esencia, digamos, uno puede pasarse la vida viendo librotes de este pelo de termodinámica con diagramas de muchas componentes y rollo y medio, pero lo esencial son un par de principios: el de conservación de la energía, que ahí se llama primera ley, y que nos dice que la energía interna es una variable termodinámica y que se conserva, ¿sí? Y que en la cuenta tenemos que meter el calor y punto. Eso es lo que nos dice la primera ley. La segunda ley nos dice que existe otra función de estado, que es la entropía. Para mí esta es la ley más misteriosa que tiene la física, es también la más universal, de acuerdo con Einstein. Y bueno, lo es porque no hay nada que se escape al dominio de este concepto, de que el sistema, cuando se equilibre, alcanza el mayor valor de la entropía, y eso es lo que es característico de esta cosa. O sea, pero van a decir, bueno, este cuate nos vino a dar un repaso del termo. Sí, sí, porque quisiera resumir las cosas que son realmente fundamentales, ¿sí? Cuando uno abre el libro de termo, no ve este enunciado está escondido en algún lado, y en cambio hay diagramas para arriba y ecuaciones para del derecho al revés, y al menos a mí siempre me parece un monstruo de 1000 cabezas, cuando en realidad solo tiene un par de principios fundamentales, que son estos. Y esos principios fundamentales se traducen en herramientas predictivas para entender lo que le pasa a la materia, ¿sí? Pero hay un tercer principio que ya no pertenece, bueno, está la tercera ley que ni siquiera la menciona, que la ley se eso. Estas son las meras, y de hecho esta es la más importante. Pero esta va emparejada, una cosa muy padre que nos dice, por eso puse ya el libro de Callen, ¿sí? Hay 1000 libros, pero el libro de Callen lo que termina es resumiéndonos toda la termodinámica en este par de principios. Y una de las cosas que nos dice, si tú conoces la dependencia de la entropía, la A es un A1, A2, A3 son las variables extensivas del sistema. Si tú conoces la dependencia de la entropía en las variables extensivas, ya olvídate, toda la termodinámica es puro derivado. Derívala con respecto al volumen y tienes la presión, derívala, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el santo grial de la termodinámica sería conocer esto. Sí, pero termodinámica significa medirlo, ¿sí? Hasta que Boltzmann nos dijo, no, tienes otra manera. Si tú tienes una visión molecular de tu material y puedes contar el número de estados microscópicos que le corresponden a cada estado macroscópico A, el logaritmo de ese número es la entropía. Creo yo que este es el principio más fundamental, junto con lo anterior. Esta es la versión termodinámica tradicional, esta es la versión estadística, ¿sí? O molecular, de lo mismo, ¿sí? de la segunda ley de la termodinámica. Pero esto tiene información mucho más profunda, ¿sí? Y por eso pongo aquí la imagen de Boltzmann, porque realmente el genio mayor en este campo es, sin duda alguna, Boltzmann, ¿sí?
simplemente por haber intuido esto o haber postulado esto. A partir de aquí uno puede derivar, ya dijimos, ¿no? Toma de derivar respecto al volumen, tiene la presión, ya tiene las ecuaciones de estado, los diagramas de fase, etcétera, etcétera. La gente, ingenieros químicos, lo saben esto y lo practican todos los días, ¿sí? De hecho, algunos físicos estadísticos parasitamos a los ingenieros químicos porque somos especialistas en generar diagramas de fase, en jugar este juego, ¿sí? Yo a veces platico que yo les pude pagar la carrera a mis hijos con lo que yo ganaba haciendo este tipo de trabajo, ¿sí? Practicar lo que Boltzmann nos enseñó. Y por ejemplo, algo ya trillado está en los libros de texto, uno dice, a ver, sí, pero enséñame un ejemplo. Y el ejemplo, digamos, del benchmark es algún sistemita, ¿sí? Pues un líquido formado por partículas que se repelen porque no se pueden entrar a la par y además se atraen, y el modelo, digamos, de un potencial de esos que la gente en el campo conoce es lo que le llaman el líquido de Lennard-Jones, ¿sí? El potencial, mejor dicho, de Lennard-Jones, que tiene una barrera que me indica la impenetrabilidad, y este pocito que me dice que las partículas cuando están cerca les gusta estar cerca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mete esta información en la herramienta que decíamos aquí, entonces uno puede calcular todo y, bueno, confirma lo que estábamos diciendo, pero ahora como una predicción, ¿sí? No sé qué dice. Ya. Y una de las cosas, este cuerpo teórico fundamental de la física, que es la termodinámica estadística, pongámoslo junto, ya no diferenciemos si clásica o nos permite entonces clasificar estados de la materia, nos permite incluso decir, una cosa que cuando uno enseña el curso a los estudiantes, cuando el estudiante levanta la mano y dice, oiga, profe, ¿qué pasa cuando yo enfrío muy rápido? Lo primero es, ¿sabes qué? En este curso no hay tiempo, ¿sí? La termodinámica no tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Pero si el estudiante porfía, sí, pero entonces, ¿qué caso tiene si yo puedo, digamos, si yo enfrío esta cosa, ¿por qué me dice que puedo pasar de líquido a sólido? Eso implica un proceso, ¿no? La primera cosa que notamos es de que un principio fundamental de los estados que describe la termodinámica estadística es que a la misma presión y misma temperatura tendrá la misma compresibilidad, todas las propiedades termodinámicas, ¿sí? O sea, las propiedades termodinámicas en este punto no son función de la preparación de ese material, ¿sí? Ese es como dogma central, ¿no? El día que yo encuentre el material que no me cumple eso, me voy a poner nervioso porque me va a poner en crisis, ¿sí? La otra cosa es que esto de los procesos, yo puedo enfriar y uno le dice, sí, ok, vamos a hacer un trato. Sí puedes enfriar y pasas de líquido a sólido, pero tienes que hacer cuasi estáticamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú bajas de aquí a aquí la temperatura tantito para no perturbar, no salir del equilibrio, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y qué más aprendemos? Esta es, por ejemplo, la misma información de este diagrama de fases, pero en otro, para Lennard-Jones, digamos, así se ve cuando lo grafico no como presión, temperatura, sino como temperatura, densidad, ¿sí? Y lo que acá es una línea, esta línea de coexistencia entre líquido y gas, acá se vuelve esta región de coexistencia de líquido y gas. Y bueno, uno puede enfriar un líquido. Y lo que nos dice la termodinámica estadística es que si uno monitorea, por ejemplo, el volumen, pues el volumen va decreciendo cuando yo voy bajando la temperatura, y llegando al punto de la transición hay una discontinuidad y luego continúa, pues, ¿qué estoy haciendo? Te vienes tú por la rama líquida, aquí se congela y tienes ahora la fase sólida, ¿sí? Van a decir, oye, te estás pasando con todo este rollo de repaso, les pido una disculpa desde ahorita, pero lo que por ahí se desliza el conocimiento es, sí, pero la fase sólida es cristalina, ¿sí? Porque si no es cristalina, no, es cristalina, y aquí no se habla de otra cosa más que de que es cristalina. Pero la propiedad esta de cristalinidad es una propiedad microscópica realmente. Tienes que tener moléculas para formar un cristal, y lo podemos ver con rayos X. La estructura la estudia uno de esta manera. Cuando el patrón de Bragg nos revela el tipo de estructura, eso quiere decir que la estructura es una propiedad termodinámica, ¿sí?
porque depende de que, digamos, cada estado particular le corresponde una estructura, o cada región. Aún en el caso líquido también uno tiene una estructura, nomás que es una estructura desordenada, pero el sistema está en equilibrio también. Y de una vez, para meter un concepto que luego pudiera yo necesitar, la estructura, así como en el caso de una red cristalina, dice: yo estoy aquí, tengo un átomo aquí, y luego otro ahí, y luego otro ahí, en cada esquina del mosaico, ¿sí? Si es un líquido, pues no puedo decir eso, no puedo decir: tengo una primera camada de vecinos, luego una segunda camada, etcétera, etcétera, y esta función, que le llaman función de distribución radial, es algo que me dice el primera camada, segunda camada, pero es como el patrón de Bragg, en el caso desordenado de un líquido, ¿sí? Y casi siempre, como uno mide haciendo dispersión de algo, de electrones, o de rayos X o de neutrones, lo que uno mide no es esto, sino su transformada de Fourier, y le llama factor de estructura, ¿sí? La termodinámica estadística realmente incluye la estructura y la predice como cualquier otra variable termodinámica, y eso está muy padre porque nos da una visión de escala molecular de la termodinámica. Pero eso debería estar en los libros de texto de termo, pero no que está, por eso lo menciono, porque debería ser parte integral de un curso normal de termo. Y a todo lo que acabo de decir, yo digo que es como una historia rosa. Todo se cumple como dijo Boltzmann, como dijo de esto de que el máximo de la entropía son los estados de equilibrio y todo eso, ¿sí? Ese poder predictivo de ese principio de la termodinámica estadística es a lo que yo llamo, de hecho, que siempre lo vemos que se cumple y es muy confiable. Y les repito, por eso nosotros los físicos estadísticos hacemos muy buenos tratos con el ingeniero químico, porque nosotros somos capaces de generar este tipo de información que luego el ingeniero químico lo usa en el diseño de sus procesos y todo eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hablamos de solidificación. Otra forma, otro aspecto de esta historia rosa, también van a decir: oh, ahora vamos a seguir con gas líquido. Sí, con gas líquido. Ustedes se enfrían, la cosa está dentro del domo gas líquido y se separa en gas líquido, y también lo vemos de acuerdo a la regla de la palanca, y el gas líquido también, parte de la historia rosa. Aquí nada más me quiero entretener un poquito para decir que de este proceso, yo empiezo en un estado en el cual el sistema es homogéneo, es uniforme, ¿sí? Es una sola fase, es homogéneo. Cuando yo lo meto dentro del domo gas líquido, entonces va a tener que separarse en dos fases y se convierte en un sistema heterogéneo, ¿sí? El proceso mismo, pues no es cosa de termodinámica, pero se los platico. Para llegar a este estado de separación, lo que empiezan a ver es que su cosa es homogénea, empieza a crear heterogeneidades de cierto tamaño, casi más bien microscópico, ¿sí? Y esas heterogeneidades empiezan a aumentar de tamaño, y tarde o temprano agarran una escala macroscópica, y bueno, ya finalmente solo tienen un dominio líquido y el otro sólido, y esta cosa es la forma como se separa en gas líquido, ¿sí? A este proceso la gente lo conoce como descomposición espinodal, y termina en lo que dijimos, gas líquido, ¿sí? Pero ya que estamos en el proceso, si yo me quisiera quedar con algo sobre esta historia cinética, esta es la cinética del proceso de separación. Si yo mando rayos X o algún tipo de sonda y veo el factor de estructura resulta que evoluciona, y esas heterogeneidades las ve uno como un pico en el factor de estructura que se va desarrollando, se mueve a la izquierda y crece de tamaño, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este tipo de comportamiento, digo, tengo descomposición espinodal. Eso, por ejemplo, estas figuras las tomé de un artículo de Softmar, donde el líquido en realidad los átomos de mi líquido realmente son proteínas, moléculas de proteína de lisosima en un cierto solvente, pero lisosima con lisosima se ve el potencial parecido al de Lennard-Jones, y por lo tanto, si yo le bajo la temperatura, nada más que aquí, bueno, no, esto no lo puedo ver, pero veo todo este proceso, y de hecho esto está tomado de ahí. La separación gas-líquido es parte, pues, de nuestra historia rosa, pero es una historia rosa, pero de culebrón, ¿no? Por Televisa. Todo está en su lugar, todo está padrísimo,
Incluso nos habla de transporte. No es cierto que de termodinámica, claro que entra. La aerodinámica utiliza información termodinámica de ecuaciones de estado y lo puede hacer porque usa la aproximación del proceso cuasiestático. El proceso cuasiestático quiere decir que va de un estado de equilibrio en otro de equilibrio, pero quiere decir que cada elemento de esta ola de agua se equilibra en un tiempo de relajación que yo ni lo noto. ¿Y cómo lo voy a notar si es del orden de picosegundos? ¿Sí? Entonces, la historia rosa no nomás es para equilibrio, es también para movimiento, ¿sí? Pero a veces las cosas no salen como uno quisiera. Y por cierto, no puse esta transparencia que era lo que les esperaba a estas alturas. Ya me eché la primera parte que era lo de la historia rosa. Ahora estamos ya en la segunda parte hablando de lo que pasa muchas veces en la realidad, ¿sí? Y luego voy a hablar de lo de termodinámica estadística fuera de equilibrio y algunas aplicaciones. Eso, estábamos diciendo equilibrio local. Es una aproximación, pero es una aproximación maravillosa. Mantiene aviones volando y barcos y cuánta cosa, ¿sí? Pero la pregunta es si también lo puedo aplicar en estas circunstancias. Si ven lo que es un río de lava, ¿sí? Que está a punto de solidificarse. La diferencia entre esto y esto es que aquí el tiempo de relajación es de picosegundos y aquí los tiempos de relajación de cada elemento de la lava empiezan a ser de nuestro tamaño, ¿sí? Y cuando se hace más sólido empieza a ser eterno, ¿sí? Hay un concepto que le llaman el número de Débora. Si yo divido ese tiempo de relajación de mi material entre mi tiempo de observación, que son cuánto observo, digamos, no más de 100 años, a lo mejor depende de los instrumentos, pero es el tiempo de vida del estudiante de posgrado que hace el experimento, o dependiendo, ¿no? Entonces, aquí el número de Débora, ahorita no me acuerdo si es al derecho o al revés, pero digamos, es insignificante, y aquí pasa de ser insignificante en el mismo tiempo de mirarlo a ser eterno, ¿sí? A ser enorme. Cuando esto pasa, nos sobrepasa del tiempo de observación, la historia rosa entra en crisis. Ese es el punto, ¿sí? Y por ejemplo, esa es la solidificación la que nos va a interesar. También cuando nosotros hacemos gas líquido, esto es también bien sabido, que si la historia que yo les platiqué es cuando hacíamos este enfriamiento, pero si hacen el enfriamiento entre el espinodal y la binodal, dos conceptos de termodinámica estadística o de termodinámica. Entonces, lo que ocurre, que el proceso de separación ocurre por lo que le llaman nucleación y crecimiento. En este caso, de gotitas de gas en el seno del líquido, acá de gotitas de líquido en el seno del gas. Este tipo de cosas, son los patrones de separación de fases. Aquí es por descomposición espinodal, nucleación de una cosa y de la otra. Pero ¿cómo burlar a la naturaleza, o mejor dicho, a la termodinámica estadística, y que pase no lo de la historia rosa? Lo sabe muy bien la naturaleza cómo hacerlo. Estos dos pajaritos difieren en el color, no porque tengan un pigmento diferente, sino que las fibras que les dan el color son fibras con características fotónicas que difieren justamente entre otras cosas en el tono, y eso es de valor evolutivo para estas dos especies, ¿sí? Porque si no se reconoce la hembra al macho por el color, puede hacer que se pare ahí el proceso, y por eso son dos especies diferentes. Pero además resulta que la diferencia, ya desde el punto de vista de este tipo de cosas, es que el primer pajarito, sus fibras, en realidad fue parar el proceso que mostramos hace un rato en algún punto, y el otro lo paró cuando tenía este tipo de descomposición espinodal. Está tomado también en un artículo, creo que de Soft Matter, en donde este es el tipo ¿cómo se llama?, de material que ocurre cuando el proceso de separación por descomposición espinodal se arresta, se para en una cierta etapa. En este otro caso es lo mismo, nomás que en la orillita, y es nucleación, ¿sí? Y la diferencia entre esto y esto es lo que acabamos de decir, ¿sale?
La naturaleza sabe cómo parar las cosas. En este caso, la forma de pararlo es que en algún instante manda otra sustancia que para el proceso, algún catalizador, cosas de ese estilo. Pero eso quiere decir de que cuando enfriamos un líquido, esta historia rosa a veces se sustituye por esta otra cuando yo, ¿cómo se dice?, enfrío. Decíamos que el líquido se solidificaba en un cristal y continuaba por aquí, pero si no pasa eso, entonces continúa de largo, no alcanza a cristalizar, continúa como un líquido sobreenfriado que se hace cada vez más viscoso. Y bueno, esa historia la conocemos en enorme cantidad de materiales, ¿sí? Y aquí es cuando yo menciono materiales sólidos, cristalinos, hagan un censo de todo lo que ven, dónde están sentados, lo que comieron en la mañana, etcétera, etcétera, con lo que se peinaron, el gel, comida y cuánta cosa. ¿Cuántos de esos materiales son sólidos, cristalinos, en equilibrio termodinámico? Y se van a encontrar que realmente eso es rarísimo, ¿sí? Comparado con lo que nos rodea, que es casi todos sólidos amorfos, ¿sí? Y la única diferencia es que no logró cristalizar, eso es todo en este caso, ¿sí? En el caso de vidrios de ventana o de lo que ustedes quieran, una característica de esos materiales es que no están en equilibrio y lo vemos de inmediato. ¿Por qué? Primero porque al menos en la etapa primaria que lo acabamos de formar, esta cosa le medimos la compresibilidad hoy, se la medimos mañana y ya cambió. Se lo medimos en una semana y ya cambió. Se lo medimos en un mes, en un año, en 10 años, en 100 años. Claro, no llega uno. Pues no, pero el ámbar que tiene 20 millones de años, tiene el efecto de envejecimiento de 20 millones. ¿Sí? Y uno lo puede rejuvenecer calentándolo y ahora ver de nuevo qué le pasa con este proceso. Este proceso de envejecimiento es impensable en el caso de sistemas que están en equilibrio termodinámico. Y la otra cosa, cuando yo enfrío, depende de mi estado de ánimo, el tipo de material que yo consigo. Si me urge irme al cine y bla, 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 pues a lo mejor lo enfrío muy rápido y consigo este vidrio. ¿Sí? Si lo hago más al pasito y tengo todo el tiempo del mundo, es más, me cortó la novia, mejor me entretengo con esto, otro vidrio. El vidrio, para la misma temperatura, yo con las mismas condiciones, yo tengo dos materiales diferentes. Eso es obvio que esos materiales no están en equilibrio termodinámico. Todo el mundo que trabaja en vidrios pone esta cita de Phil Anderson, que por 95 decía que el reto más importante de la materia condensada era entender estos materiales, ¿sí? Y él predecía, yo creo que en unos 10 años va a haber un breakthrough de esto, ¿sí? Pasaron 20 y no ha pasado nada. Y mejor en vez de eso, la familia aumentó porque los geles, las espumas, etcétera, etcétera, exhiben una fenomenología muy similar al del chapopote, ¿sí? En el sentido de que su cinética es tremendamente lenta. ¿Se acuerdan que les dije, chéquenlo en una semana, en un mes, en un año, en 10 años? Les estoy diciendo, usen escala logarítmica, ¿sí? Los materiales que se equilibran exponencialmente. ¿Y de dónde necesitan logarítmica? Bueno, nomás para ver la constante de decaimiento, ¿no? Pero estas otras cosas es que esa es la cinética, es parte inherente de esta fenomenología, ¿sí? Y es lo que uno quisiera entender, ¿sí? El tipo de cosas que uno... los termodinámicos, los experimentales, sobre todo en el área de materia blanda, donde pues lo único que tienen, que es raro, los que hacen proteínas quisieran cristalizar todas las proteínas, ¿no? Y ganar un montón de lana, pero resulta que sí, en unas se cristalizan solas, pero hay otras que no hay manera, ¿sí? Y si empiezan a mezclarlo con polielectrolitos y rollo y medio, lo único que ustedes tienen son puros estados de estos. Entonces, ya la gente está perdiendo hasta el pudor y usa el tiempo aquí como variable termodinámica. Pues no quedamos, que eso no pertenece, ¿no? Déjame ubicarme, esto es lo mismo, es ejemplos de cómo la gente ya reporta el tiempo como su variable termodinámica o como parte fundamental de la descripción de la fenomenología de estos materiales. Y ahora entonces,
Esto marca una crisis para la física, porque si le preguntan a un físico, el ingeniero químico viene con el físico y le dice, oye, ¿qué crees que hice el enfriamiento, como me decías, y que se cristalizaba, esta cosa se formó este masacote? Y peor, cuando yo agarro el gas líquido, también se me forman masacotes, ¿sí? Se me forman geles y cosas, fases esponja y rollo medio. Y esto nada más viene a decir, ¿qué crees? Le salió un masacote. Y el otro le dice, yo digo, como físico estadístico, ¿qué dudas de Boltzmann? Dudas de, vete y trabaja más y hazlo bien. ¿Sí? La realidad, en realidad hay que verlo como una crisis. El cuate tiene un problema severo y reproducible además. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo publica porque van a decir que soy muy incompetente. Y así ha pasado, vamos a ver algunos ejemplos. El punto es que esta herramienta en la cual yo le metía el potencial de interacción entre partículas y echaba a andar, que S igual a K, logaritmo de W y sacaba todo esto, no me está funcionando para estos materiales y procesos. Y la pregunta es, deberíamos de tener la ampliación de esta herramienta en donde yo a esta caja negra, digamos, vista como caja negra, le meto no solamente las fuerzas intermoleculares, pero también el protocolo de preparación, ¿sí? Y del lado de acá yo debería tener ecuaciones dependientes del tiempo, ecuaciones de estado, diagramas de fase, pero con el tiempo metido en algún lado, ¿sí? La pregunta, tenemos tal caja negra, conocemos los principios fundamentales, así como S igual a K logaritmo de W para la termodinámica estadística de equilibrio. En el caso de no equilibrio, conocemos un principio fundamental del cual agarrarnos para sacar este desideratum de lo que nos gustaría tener, y la respuesta es no. La física vergonzosamente no tiene eso, a pesar de que tiene 70 años luchando o más, yo qué sé, desde el mismo Boltzmann, y hay volúmenes y hay cuánta cosa discutiendo este problema, ¿sí? A nivel teórico, con muchas ecuaciones y pocos números y predicciones teóricas. Perdón, predicciones cuantitativas. Lo que uno se pregunta es cómo se relacionan los estados de equilibrio con estos masacotes, ¿sí? El principio fundamental que gobierne, y si somos capaces de predecir a partir de primeros principios, ¿cómo lo hacemos? De primeros principios, que es decir, si yo sé las fuerzas intermoleculares y cuánto tengo de qué cosa, qué es lo que pasa. Este es el tipo de preguntas que uno quisiera abordar. Estas transparencias las pongo porque uno dice, bueno, si es de ese tamaño el reto, ¿cómo es que está durando tanto? Yo pienso que la comunidad de físicos y la comunidad científica tenemos más fascinación no por lo que está enfrente de nuestras narices, sino por lo enorme del cosmos. Y ¿quién puede competir con la fascinación de lo muy grande o de lo muy pequeño, ¿no? No se imagina uno, por ejemplo, a Einstein estudiando pomada de la campana, a Newton que estuviera interesado en la gomina o algo así. Pero no es cierto, realmente estas gentes se interesaron por este problema en algún instante, sobre todo Einstein. Ok, con esto, como ahora lo que les quiero platicar en lo que resta del tiempo es, nosotros nos hemos abocado a este problema, y eso de que nos hemos abocado es una forma, ¿cómo se dice? Pues claro, muy docta de decirlo. Pues en realidad no es cierto. Estoy como la chica aquella que le decía, le entrevistaban después de que chocó toda. Es que no choqué, me chocaron. La realidad es que yo no me metí en esto, me metieron. Yo no sé cómo terminamos en esto. Nosotros estábamos haciendo teorías para describir procesos difusivos en suspensiones coloidales, así cositas sencillitas. Pero el coeficiente de difusión, bueno, generamos una teoría para calcular, predecir de primeros principios solamente el coeficiente de difusión de partículas coloidales como función de la concentración, etcétera, etcétera. Pero resulta, Laura Yomas, que fue una estudiante de doctorado que hizo la tesis terminando en el 2000, hizo esta teoría y resulta que esta cosa era tremendamente precisa. ¿Por qué razón? Eso lo podríamos discutir, pero la capacidad predictiva era impresionante. Y predecía que en algún instante el coeficiente de difusión se iba a cero.
Y si se va a cero el coeficiente de difusión, quiere decir que esa partícula se paró, y si se pararon todas, porque es una representativa, quiere decir que se paró el sistema, ¿sí? Es decir, en cuanto a... Y eso dijimos, caray, esto es como... Y además el sistema permanece desordenado. Pues es un poco la fenomenología del líquido sobreenfriado que eventualmente pierde la movilidad, las partículas, bla, 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 ¿sí? Ese fue el origen de esta teoría. A partir de ahí, esta es una selección de los artículos, no son muchos, por otro lado, no crean que 50 artículos, no, hombre, son 6, 7, ¿sí? Y entonces, aquí está resumido todo esto que estábamos, digamos, lo que hemos hecho, y de lo que ya en los minutos que me quedan quiero platicarles que, primero, qué fue lo que hicimos. También, antes de que se me olvide, este es las gentes que fueron responsables de lo que platicaría en lo que me quede de tiempo. Estos son 3 egresados de doctorado, cada uno de ellos puso una etapa fundamental en esto. Es realmente una secuela de tesis doctorales. Estos otros 3 tesis doctorales son de una relación muy fructífera con la Universidad Autónoma de Puebla. Yo diría que, y aquí no está incluso los principales contribuyentes originales, fue Laura Yomas, que ya y su esposo Heriberto Acuña, ambos profesores en la Universidad de Sonora, dos tipos fantásticos como personas y como investigadores. Marco Chávez, que está en la Autónoma de Chihuahua, y Rigoberto Juárez, que desafortunadamente no dejó el negocio, y otros par de colegas de la Universidad Autónoma de Puebla, con Norina Ruiz, también una profesora de primera, y Olegario Alarcón. Eso es lo que quiero decir, es un grupo de egresados, la gran mayoría egresados de doctorado de aquí mismo, y que cada quien fue poniendo una pieza de lo que yo les voy a platicar. Entonces, ya, claro, después de todo eso lo platica uno muy padre, ¿no? Pero el origen de esto fue un ejemplo donde veíamos en vivo y en directo, que nos sirvió como de motivación de dónde empezar y qué pregunta hacernos. Son fotografías de confocal, de microscopía confocal, de una suspensión coloidal. Lo que ustedes ven verde son partículas coloidales como de una micra, y las rojas son también del mismo tamaño, pero difieren en la carga eléctrica. Unas son positivas y las otras tienen la carga opuesta. Entonces es como el modelo coloidal del cloruro de sodio en agua, ¿sí? Y al cloruro de sodio en agua, si ustedes le bajan la temperatura, la pregunta es ¿qué le pasa? Tal vez no es cloruro, sí, el cloruro de sodio en agua. Pues aquí lo están viendo en vivo y en directo. Le bajan la temperatura, a alta temperatura, a un positivo no le importa mucho estar cerca de otro positivo, porque la temperatura es alta, pero si le bajan la temperatura, entonces tienden a formar cúmulos, porque ya sí discriminan a quién tienen al lado, ¿no? Y hay un proceso cinético y estructural a lo largo del camino como respuesta a bajarle la temperatura, ¿sí? Y la gente mide el factor de estructura para ver cómo evoluciona ese factor de estructura, que de hecho le llamamos en equilibrio factor estático de estructura, pero ahora ya no va a estar muy estático. Si uno hace simulaciones, uno ve exactamente el mismo escenario, y lo que uno mide es el factor de estructura, cómo evoluciona, y este piquito que apenas se asoma aquí, crece, pues es el mismo de descomposición espinodal, ¿sí? Cuando nosotros vimos esto, nos hicimos la pregunta: como teóricos deberíamos de ser capaces de escribir una ecuación de evolución del factor que ya no es estático de estructura, ¿sí? Y esa fue la pregunta que empezamos. Luego la pregunta es: ¿de qué principio fundamental me agarro? ¿De qué comienzo? ¿Sí? Y aquí es donde empieza uno a ver en la historia de la física estadística del equilibrio un trabajo muy espectacular para entender cosas de no equilibrio. Fue el trabajo de Prigogine, pero fue más orientado en la dirección de entender el alejamiento del equilibrio, debido a que después de todo son las mismas ecuaciones de la hidrodinámica resueltas para cuando yo tengo un gradiente de temperatura, por ejemplo, y se forman este tipo de estructuras en sistemas abiertos. Esta rama de la física del no equilibrio es muy vieja, desde los 60, 70, se consiguió el premio Nobel aquí. Comienzo con eso.
Pues la realidad, al menos hasta el momento, yo no hallaría cómo empezar con los postulados de Prigogine, y hay otros más, ¿no? Nomás menciono algunos, porque de algún lado uno tiene que empezar y uno sale al mercado de donde hay cosas para empezar. Esta es una de ellas, y otra, digamos, al menos para aplicarlo a este problema, no sabríamos cómo empezar. Otra forma de empezar sería, y esta es la que nosotros adoptamos, son el enfoque de Onsager a describir los procesos irreversibles. Y esto es importante, y de hecho yo aquí sí pienso que esta es como la cuarta ley de la termodinámica, es tremendamente universal, ya metió el tiempo, ¿sí? Y me dice, si yo tengo la estructura general de las ecuaciones de evolución, de la cinética, cuando yo tengo un sistema equilibrado, lo saco tantito de equilibrio, cuando regresa al equilibrio, ¿qué ecuación satisface? Dice, mira, no importa que sea el agua que le baja la temperatura o el benceno o lo que sea, todas van a regresar al equilibrio generando flujos y habiendo transporte hasta que se acaban los flujos, ¿sí? Y la ecuación más simple del mundo para condensar todo eso es esta, ¿sí? Estos son los flujos, digamos, o la derivada temporal del alejamiento del equilibrio de mis variables, y esto es proporcional al alejamiento termodinámico. Estos son los gradientes de temperatura, gradientes de potencial químico, etcétera, etcétera, y aquí están el cambio en la densidad local, el cambio en la energía local, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo que esto es totalmente universal, hasta donde yo entiendo, y una cosa universal es una ley universal, ¿sí? Debería de estar en los libros de termodinámica para ya no decirle al estudiante, no, aquí no hay tiempo. No, sí hay tiempo, y lo describe, su rol lo gobiernan estas ecuaciones. Y en ese sentido, más nos vale empezar de lo general y seguro. Pero además este cuate ya desde el principio nos dice algo muy fundamental en estas ecuaciones. Si un matemático ve esas ecuaciones, lo primero que se pregunta es, yo creo que cualquiera que va con matemáticas le dice, oye, mira, tengo una ecuación. El otro, lo primero que te pregunta es, ¿y cuáles son los estados estacionarios? ¿Sí? Porque son las soluciones más sencillas de estas ecuaciones cuando hacemos esto igual a cero, ¿sí? Y eso ya nos dice mucho del universo de posibles soluciones. Cuando yo hago esto cero es porque esto es cero, ¿sí? Y estos son los gradientes, y el que de esos gradientes sean cero es la condición de equilibrio termodinámico. Entonces uno diría, el universo de estados estacionarios de esta ecuación se mapea en los estados de equilibrio termodinámico de que hablaba S igual a K logaritmo de W, ¿sí? Bueno, eso es saber bastante, ¿no? De que lo que me espera en estos transientes descritos de aquí es el equilibrio termodinámico, ¿sí? Estos estados de equilibrio termodinámico, y el matemático dice, para mí son soluciones estacionarias. Esas soluciones estacionarias se mapean en los estados de equilibrio que viven en sus libros de termodinámica y de termodinámica estadística, ¿sale? Pero esto les dice algo más, la posibilidad de tener estados estacionarios no porque esto es cero, sino porque este prefactor es cero, ¿sí? La pregunta, ¿alguien les había dicho algo como esto? A mí no. Y resulta que esto les define, el matemático va a decir, entonces tienes otra categoría de estados estacionarios, ¿sí? Y el físico diría, pues no será que corresponden justamente a estados donde sí tengo estacionalidad, ¿sí? Pero no tengo equilibrio. Pues es más o menos lo que pasa con los vidrios, los geles y cuánta cosa. Entonces ya desde ahorita intuimos con la estructura de estas ecuaciones de que pueden haber dos universos, ¿sí? De estados estacionarios. Pero ambos universos son hijos de la misma madre, de la misma ecuación, ¿sí? Eso quiere decir que ya Onsager nos está diciendo cómo unificar el mundo de los estados de equilibrio con el mundo de los estados arrestados, ¿sí? Y esa es tal vez una de las cosas que a mí me parecen más padres de este enfoque de Onsager. Ahora, sí, ya platicando, así en resumen, lo que hicimos nosotros es agarrar, ver cómo construyó Onsager su teoría. Y Onsager, en realidad no era nada más una ecuación para las desviaciones. También dijo, también hay desviaciones espontáneas, ¿sí? Esas son desviaciones térmicas y obedecen la misma ecuación pero con un término aleatorio,
¿sí? Aditivo. Y entonces lo que hizo es plagiar a Langevin, porque Langevin escribió una ecuación en donde aquí puso la velocidad de una partícula browniana, una ecuación lineal a la cual le puso ruido aditivo, ¿sí? El matemático que siempre nos está viendo dice, o sea que utilizó un modelo matemático que es un proceso de Orte-Uhlenbeck, que está descrito por una ecuación lineal con ruido aditivo, gaussiano, bla, 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 ¿sí? Sí, Langevin fue lo que hizo en su teoría del movimiento browniano. Y Onsager lo que hizo fue decir, ¿sabes qué, Langevin? Lo que acabas de decir tú para la velocidad vale para todo, man. De todas las fluctuaciones alrededor del equilibrio. Bueno, total, analizando eso, ese modelo matemático de Orte-Uhlenbeck es para procesos que son estacionarios. Nosotros lo que hicimos es a la mexicana decir, si mi proceso no es estacionario, esos transientes de que estamos hablando, estacionario no tiene nada. Entonces, lo vamos a hacer estacionario a trazos y lo amarramos en cada pedacito, como bien mecánico mexicano, ¿no? Y ese nuevo modelo matemático, que es un Orte-Uhlenbeck no estacionario, por decirlo así, dijimos, ahora juguemos a la Onsager. Todos los procesos de fluctuaciones que no sean estacionarios están descritos por este modelo matemático. Entonces ya tenemos una extensión de la teoría de Onsager, ¿sí? Fue más o menos en resumen lo que pensamos. Ya en detalle terminamos con una ecuación para, sin esta cosa, es para el valor medio de mi variable aleatoria, mis variables termodinámicas, para su valor medio y para su covarianza. ¿Por qué para dos cosas? Porque en realidad la otra cosa, en termodinámica, nos dicen, la termodinámica, aquí no me vengas con probabilidad estadística. Eso es en estadística, en termodinámica estadística. Pero la realidad es de que la termodinámica es intrínsecamente estadística. No hay nada lo que pasa es que en el libro de García Colín, todos los libros de termo, están hablando del primer momento, ¿sí? Si hemos de ver la parte cinética del primer momento, va a ser una ecuación como esta. Pero también habrá otra para el segundo y para el tercero y para el cuarto, ¿sí? La covarianza es como el segundo momento, pero también estaría uno loco si quiere acarrear tanta cosa. Entonces nosotros nos quedamos con los primeros dos momentos, ¿sí? Y pues total, fue nuestra generalización de Onsager. Y tenemos una teoría abstracta, general, que nadie nos va a creer, y todo el mundo dice, no manches. Entonces, como decían los mayores, lo que sirve, o cualquiera que tiene sentido común, lo que sirve para todo no sirve para nada. Entonces, cuando menos vamos a tratar de hacer un ejemplo. Agarremos ese formalismo general y apliquémoselo a un sistema más concreto. Imaginémonos un líquido y agarremos las casillitas que están marcadas ahí como el número de partículas en cada casilla como mis variables macroscópicas. Y entonces si yo divido cuántas hay aquí entre su volumen, es la densidad local. Entonces mi variable termodinámica es la densidad local y esta es su covarianza, ¿sí? La covarianza es algo que depende de R y de R', ¿sí? Entonces yo lo pongo que depende de R más la diferencia, pero la diferencia le tomo transformada de Fourier y es la K. Y entonces yo debo tener una ecuación para esto y otra ecuación para esto, ¿sí? No me voy a meter aquí en detalle, de hecho me voy a brincar todo esto. Esta es la ecuación. Para la primera es la simple ley de Fick. Todo el mundo conoce la ley de Fick, pero casi todo el mundo. Entonces, excepto que dentro de este enfoque resulta que la movilidad, el coeficiente de difusión, es función de estado, ¿sí? Y la vamos a tener que determinar. Y luego también para la covarianza, es otra ecuación que ya dije que no me quería meter con todo esto. Ahí están las dos ecuaciones, ahora sí resuélvanlas. Está muy difícil de resolver estas, así que decimos, espérate, déjame empezar por una aproximación sencillita. Yo voy a decir que mi sistema es homogéneo, ¿sí? Y que las desviaciones de la homogeneidad, pues las pongo en esta bolsita y luego digo, no me interesan, ¿sí? Si no me interesan, entonces esto pues es una constante y no resuelvo la primera ecuación, nomás resuelvo la segunda, para la covarianza, ¿sí? Y cuando eso pasa, la ecuación para la covarianza, a la covarianza ya no le llamo sigma, le llamo S porque es el factor de estructura, ¿sí? Y entonces aquí tengo yo ya mi ecuación de evolución del factor de estructura y también aquí, primero, comando de tiempo y
¿Y cómo ando de...? No, adelante. Ok, no voy a abusar, pero lo que pasa es de que también otra pregunta es si no me estoy excediendo en una sobredosis de cosas de matemáticas y de ecuaciones gachas. Sí, me estoy excediendo, me dicen. El caso es de que esta es la ecuación que me describe la evolución del factor de estructura, ¿sí? Y vamos a ver qué me dice. Entre las cosas que me dice, ¿se acuerdan de esta es la ecuación cuya solución me debería de dar la evolución de ese pico del factor de estructura en descomposición espinodal, por ejemplo? ¿Sí? La primera cosa, objetos que entran. Este objeto que entra aquí es el conocimiento de lo que sería la funcional de la energía libre, derivada funcional con respecto a NMR y con respec'to a NMR', entonces una función que depende de R y de R', y que yo en vez de meter esa función meto su transformada de Fourier, y es esto. Este es un insumo termodinámico, ¿sí? Que ¿de dónde lo vas a sacar? Pues es que primero llevaste tu curso el de equilibrio y ahí lo resolviste, ¿sí? O sea que tienes que saber primero equilibrio, el que pensaba que se iba a liberar del equilibrio no se libera, necesitas esto como insumo en estas ecuaciones. Y además aparece, para los metalurgistas que estudian descomposición espinodal, en el caso de separación de materiales, hay una teoría clásica de los años 60, 70, la teoría de Kahn, Hilliard y Cook, sobre la evolución del factor de estructura. Ese resulta, si yo hago una expansión en serie de Taylor a orden K cuadrada en esta cosa, obtengo esa teoría de la descripción de Kahn, Hilliard y la descomposición espinodal. Y aquí me gustaría mencionar algo. En el 75 yo conocí a Cook en La Habana. ¿Cómo fue a ahí? Y habló de su ecuación y de todo eso. Yo quiero saber en esa época que tarde o temprano lo iba a acotar, incluso esta ecuación en ese límite recuperaba la ecuación de Kahn, Hilliard y Cook. La otra cosa es de que lo que decíamos es este parámetro de transporte, es como la L que decíamos, la que puede ser cero y que nos da otra clase de estados estacionarios, y ocurre aquí también. Quiere decir que esta ecuación entonces nos da estados de equilibrio en donde el factor de estructura tiende a su valor de equilibrio, que es este, pero también puede darnos estados arrestados en donde es esto lo que se hace cero y no este coeficiente, ¿sí? Entonces, visto como una ecuación, pues es una ecuación a la que si yo conozco B y le meto aquí, saco el factor de estructura. Lo que me voy a ahorrar en decirles es que teníamos 10 años antes, Laura, el trabajo que hizo fue construir otra caja negra que era una conexión, una caja negra, veámoslo como caja negra, porque hay aproximaciones y cosas y media que no nos interesan ahorita, en la cual si yo le inyecto el factor de estructura sale toda la dinámica, ¿sí? En particular sale la B. Entonces amarramos esas dos ecuaciones. Esa es nuestra flamante teoría de líquidos, la aplicación de esa teoría de Osager abstracta en el caso de líquidos, ¿sí? Y aquí también, en el caso particular de los, cuando hay estados estacionarios de esta cosa, esa teoría es la que hizo Laura Jomans, y esa sí tenía un competidor que se llama teoría de acoplamiento de modos, hecha por un grupo alemán, tiene todo el prestigio, un ejército de practicantes. Entonces cuando Laura quería publicar sus cosas de aquí, es de, ¿para qué te queremos si ya tenemos Mocoplin? ¿Sí? Pero eso era antes, porque esto no lo tiene Mocoplin ni nadie más, ¿vale? Pero también la pregunta es si sirve para algo. Entonces ya nada más para empezar a redondear la plática, lo que acabamos de ver, estas ecuaciones me describen qué le pasa a un líquido cuando yo lo enfrío, isocóricamente, ¿sí? Entonces les digo, no es exactamente, es como un carro que lo único que sabe es caminar para adelante, no tiene ni para mí. De que, claro, podemos regresar a las ecuaciones esas que simplificamos y ponerle los aditamientos que le faltan. Pero la pregunta es, si yo simplifico al máximo, ¿qué cosas obtengo? Ok, esas ecuaciones son para cualquier líquido que está formado por partículas esféricas. Tú le metes el potencial de interacción, vamos a decir Lennard-Jones, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué le sacas? ¿Sí? Si solo vemos la parte, ¿se acuerdan? Bueno, sí se los digo así. Lennard-Jones tiene la parte repulsiva y la parte atractiva.
Primero suprimamos de la parte atractiva y vemos si solo tiene repulsiones, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene esta teoría? Estas ecuaciones, resuélvelas para esto. Para eso necesitas ver que aquí tienes temperatura y tienes densidad como variables. Lo primero que te dice esta teoría es, en esta región solo tienes soluciones asintóticas de equilibrio. A partir de aquí tienes las dos para acá, ¿sí? Entonces yo puedo hacer enfriamientos como estos, ¿sí? A diferentes profundidades y ver qué pasa. Obviamente en estos primeros no tienen chiste porque va de un estado de equilibrio, otro equilibrio, es exponencial, bla, bla, bla. Esa parte ya tiene, la entendemos razonablemente. La bronca es cuando yo hago un enfriamiento más profundo y entro a la parte donde tengo las dos soluciones. Resulta que la otra solución es la que va a tomar el control y el sistema, en vez de ir al equilibrio, va a quedar atascada en esta nueva solución. No puedo meterme en los detalles ahorita pero por ejemplo, si uno le pregunta a la teoría, ok, suponte que yo tengo una fluctuación en la densidad, ¿qué tan rápido relaja? ¿Sí? Bueno, a la hora de que estaba en el estado de equilibrio, relaja rápido exponencialmente como esto. Pero una vez que hice el enfriamiento, cuando yo mido dentro de un minuto, dentro de una hora, dentro de una semana, un mes, bla, 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 esto es lo que pasaría, ¿sí? Sin meterme en más detalles, para sintetizar esto es el tiempo de relajación como función del tiempo de espera después de que hice el enfriamiento. Estamos hablando de procesos completamente irreversibles. Cuando yo grafico eso, en el proceso que acabo de describir, ese tiempo de relajación diverge y ese proceso no para nunca, ¿sí? Esa es la predicción de la teoría. Y es cuando yo junto ese tipo de cosas a diferentes profundidades, si no llegué a la parte restada, el sistema sí se equilibra. Esta es una familia de diferentes enfriamientos cada vez más profundos. Aquí es menos profundo, se equilibra y después de un rato ya no se equilibra. Los puntitos que ven en el trasfondo son simulaciones hechas para exactamente el mismo proceso, simulaciones de dinámica browniana en este caso, y este es el nivel de comparación. No hay ninguna otra teoría en el mundo capaz de predecir cosas con este nivel de predicción. Y ya para terminar, déjenme comentarles que si ahora sí le reinstalan la parte atractiva, la cosa se pone mucho más interesante, porque ahora sí, bueno, lo que les voy a mostrar es exactamente Palena-Jones stack, pero eso es una tecnicismo. Si ustedes lo aplican, resuelven esas ecuaciones para este modelo que sí tiene atracciones, ahora sí pueden modelar qué pasa cuando me meto en la zona gas líquido. Y esto lo que me dice, si me dan 2 minutitos nada más, la solución para no ver todo lo que sale de esa toda la dinámica, toda la estática, todo un mundo de información. Pero digamos, yo nomás le quiero preguntar, vamos a decir que yo hago un enfriamiento, este es el eje de temperatura, y yo agarro una isocora que va a pasar dentro de la región, y me paro por acá en una temperatura alta de manera que el sistema esté en equilibrio y hago un enfriamiento a una temperatura final, y lo único que yo voy a medir es cuánto vale la longitud de localización de las partículas, asintóticamente cuánto predice la teoría. La longitud de localización de algo que no está localizado es infinito, ¿sí? Entonces yo pongo su inverso, este es el inverso de la longitud de localización, y un valor de 0 quiere decir que las partículas no están localizadas. Entonces yo digo, sigue siendo líquido, ¿sí? Hago un puente de aquí a aquí, es líquido, de aquí a aquí, es líquido, de aquí a aquí, y de pronto ese parámetro empieza a ser diferente de 0. Y aquí yo tengo una temperatura significativa, ¿sí? Es decir, pasa algo, de 0 a no 0. Y si lo hago más profundo, de pronto hay un brinco, ¿sí? Entonces yo tengo dos, este ejercicio me predice que en esa isócora yo tengo dos temperaturas importantes, ¿sí? Cuando yo lo hago para muchas isocoras, entonces puedo generar, resulta que la primera temperatura coincide exactamente con la curva espinodal de la región gas líquido, y la otra mete dentro de la región esta una curva que llamo coupling, esta teoría alemana ya nos decía, y nosotros ya podíamos calcular afuera, ¿sí? Pero esta nueva teoría nos dice que esta curva penetra adentro, nos está abriendo un escenario que simplemente no, como es resultado de resolver estas ecuaciones.
Cuando uno, la otra cosa que uno ve es que aquí hay una divergencia, bueno, gamma se va a cero, quiere decir, gamma inversa se va a cero, quiere decir que gamma diverge, la longitud de localización aquí diverge. Este diverge como una ley de potencia, mientras que esto es medio exponencial, quiere decir que pasa de un régimen al otro en una cierta temperatura intermedia, ¿sí? Y resulta que si uno ve déjenme ver si puedo echar a andar esta. Si yo grafico ese tipo de curvas para diferentes isoporas, pues eso dibuja como una superficie, y resulta que lo que uno ve es que aquí viven los vidrios, aquí vive el líquido normal, y luego hay como plató en donde, les anticipo, van a ser los geles, ¿sí? Pero los geles son cada vez más sueltos, aquí de gel no tiene nada, se separa en gas líquido, ¿sí? Por eso hay que ver la diferencia en formas funcionales, en qué tan planito está esto y luego en este precipicio. Eso quiere decir que por aquí va a haber una línea que separa la separación de fase real, ¿sí?, que vamos a observar, y la formación de geles. Como resultado de esto, digo que esta es una topografía tipo Iguazú, porque se parece mucho a esto. Aquí viven los vidrios, aquí viven los geles y aquí se separan casi. Y bueno, ahora tenemos un diagrama de fases de no equilibrio, ¿sí? Esto ya no sale de las formas normales de hacer diagramas, porque no es un diagrama de fases de equilibrio. Aquí nos está hablando de que si uno hace un enfriamiento, aquí la historia rosa se va a cumplir, ¿sí? Pero acá se van a formar sólidos amorfos tipo gel, sueltecitos, pero si se te pasa la mano, van a ser geles muy apretados, ¿sí? O mejor dicho, y estos son vidrios porosos, el vidrio tico y este tipo de cosas son parientes de lo que pasa, ¿vale? Ok, con eso yo creo que ya es mucho. Bueno, esto está padre porque estas son simulaciones, ¿sí?, con Lennard Jones. Y por ejemplo, este artículo me gusta mencionarlo. David Hayes es un cuate que ha trabajado en simulaciones por décadas, es de los que más saben de eso, pero solamente hasta el 97 publicó un articulito de qué pasa si hacía un enfriamiento en Lennard Jones en la curva gas líquido. Yo creo que 1000 gentes habían hecho lo mismo, pero les salían masacotes como estos y la gente le da vergüenza publicar. Y este cuate dijo, no, últimamente sí, porque es reproducible, y a partir de ahí medio mundo está haciendo simulaciones padrísimas para modelar lo que pasa con la formación de este tipo de cosas, ¿sí? A lo largo de este proceso, estos son procesos de enfriamiento y este es el tiempo para una profundidad, otra profundidad, etc. Este ya no es Hayes, es otro, pero no importa. Y por ejemplo, en el trabajo de Hayes, si ven el factor de estructura en la evolución de este pico de descomposición espinodal, si ahora dicen, ¿y la solución? ¿Cómo se empalma tu teoría con eso? Se empalma así, ¿sí? Entonces la cinética también está construida, es decir, también está predicha. Es mucho lo que produce la teoría y estamos ahorita, pues, ¿cómo se dice?, más bien exhaustos, buscando y encontrando con qué comparar, y la primera no sale, hay que entender cosas, etc. Y yo diría, eso nada más mencionar, en el trabajo ese que mencioné de la polimicina, esto es lo que pasa si el quench no es profundo, pero si es profundo, se forman estructuras como las que decíamos, y déjenme nomás decir, este diagrama fue publicado en ese mismo artículo, en donde lo que dicen, en la polimicina al menos, si el quench no es muy profundo, se separa en fases, si es más profundo, se forman geles, y si es más profundo, hay otro tipo de estructura más apretada. Entonces, en resumen, primero les quiero agradecer por la paciencia, no entiendo cómo pueden esperar. pero ya se acaba, porque resumiendo, la teoría que hemos desarrollado, primero es única, no tiene, como dice, competidor en la comarca todavía. Ya les platiqué cómo la fuimos gestando, o sea, agarrar principios muy fundamentales, muy robustos, ¿sí?, y ver en las tripas de esos principios qué podíamos extender. Una vez que hicimos eso a nivel general, luego nos preguntamos cómo lo aplicamos a un caso concreto, ¿sí? Hay otros casos concretos que uno pensaría, sistemas de spin, 1000 cosas, ¿no? Pero nosotros agarramos algo sencillito, un sistema de un líquido normal del que
Los diagramas de fase son los que ponemos de ejemplo, etcétera, etcétera. Y luego de eso lo aplicamos a un líquido muy particular, Lennard-Jones, ¿sí? Y comparando con experimentos y simulaciones que se correspondían, y vemos que la cosa va fantástico. Aquí ya nada más les comento, todo lo que les platiqué es con puras bolitas, ¿sí? Ahora, si las bolitas son de dos tamaños o de dos o de más, serían aleaciones, ¿sí? Eso también lo tenemos ya bajo control. Estamos también, eran puras bolitas y todo el mundo cuando da una plática, oye, ¿qué pasa si las partículas son alargadas? Bueno, ya Luis Fernando Elizondo, uno de los chavos de Puebla, hizo la extensión a cosas no esféricas, entonces ahora podemos ver incluso qué pasa con sistemas que tienen partículas Janus, no sé si han oído, partículas coloidales que tienen un polo de un tipo y otro polo del otro tipo, y norte con norte se atraen, sur con sur también, bla, bla, bla. Eso da lugar también a geles orientacionales, ¿sí? También, de nuevo, la teoría dice que hay geles orientacionales. Yo todavía no conozco experimentos en donde se vea, es muy probable que se van a ver. Y bueno, con eso yo diría que aquí concluyo. Les quiero agradecer mucho por su paciencia. Si cualquier cosa, está mi correo electrónico. A mí me encantaría, por supuesto, como resultado de esta plática, explorar posibilidades de contacto con el trabajo que están realizando los diferentes grupos aquí, tanto en materiales, pero también en otras áreas, a lo mejor en biología, bueno, pues por supuesto con Braulio. De parte nuestra, pues simplemente una de las cosas que más nos interesa es eso, tratar de ver de que esto sirve para algo, para entender experimentos y para predecir cosas. Y ahora sí, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a la sesión de preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Magdalena, por la charla. Dos comentarios. Sí. El primero es que, siendo físico, ahora me doy cuenta que todo el mundo tenemos una historia oscura, pero acá está un departamento de química. Pero bueno, esas son cosas que no se dicen. El segundo comentario es relativo a lo último que dijiste. Imagínate el citosol, es claro que hay problemas de materia blanda, suspendida, cambios de fase, inducidos por agentes químicos, bioquímicos, concentración de iones, un montón de cosas. También en las caminatas de los microtúbulos, de proteínas en microtúbulos también. Pero resulta ser que además, en la membrana, en la bicapa membranal, que obviamente no es sólida, no es cristalina, puede tener más o menor tensión en función si es hipertensa, hipotensa, lo que sea. Pero en los últimos nanómetros, la última cachita antes de que llegue una vesícula a fusionarse, las bicapas, o sea, los similares se atraen y deforman la bicapa, la membrana, para liberar otra sustancia. Bueno, eso lo describe como un modelo de una llevada, como lo que tú estás comentando. Entonces está permeadísimo de termodinámica y no hay nada mucho. Aquí toda la parte de biología, hay gente que está haciendo esos estudios experimentales que pudieran llegar a hacerse un empate entre esta parte teórica. Estoy seguro que algunos de los biólogos que me pueden estar escuchando, algunos de los chavos dicen que está hablando este loco, pero sí tiene que ver. Hemos hecho algunas cosas y han funcionado, así es que yo creo que es buscar la interfaz. Pero también en geociencias. En geociencias, uno de los grandes problemas es que la corteza no es un sólido, solo que sus tiempos de movimiento son geológicos. Entonces nunca los vemos con claridad. Hay ciertas mediciones, ciertas aproximaciones, pero un aspecto de mucho interés para la humanidad es cómo sigues utilizando algunas de las reservas energéticas que están ahí y que son precisamente estos masacotes altamente viscosos o mucha resistencia al movimiento, y que la alternativa, desde mi punto de vista, es incorporar teoría de no equilibrio para favorecer la mecánica de estos fluidos tan viscosos, de estos geles, de estos chapopotes. Entonces, yo creo que nada más en ese par tendremos para entretenernos entre IPC y tu contribución, y tus grupos y un montón. Así es que debemos ir buscando
el boleto. Ok. Sí, entonces, sí, yo creo que esto como una herramienta adecuadamente adaptada debería de ser útil en entender algunos procesos. Perdón. Bien, Medina, muchas gracias. Muy bonita plática, muy didáctica. Siempre ha sido sí, muy didáctico acá en Pizarrón. Oye, Medina, bueno, la teoría que nos presentaste que está fundamentada, basada o se fueron por el camino de la llevada de Gonzaga, pero hay otra variante, la de Prigillon, que también está aplicada, esta teoría de termodinámica fuera del equilibrio, aplicada a la explica el origen de la vida, ¿no? Está aplicada al sistema biológico, ¿cierto? Y eso no lo han explorado, usar esta variante de Gonzaga a sistemas biológicos. Con respecto al enfoque de Prigogine, yo mencionaba en la plática de que es una de las cosas que uno estudia, a ver, ¿cómo aplicamos esto? Ahí hay énfasis en otro tipo es como otra perspectiva, otra mirada al problema del equilibrio. Y nosotros encontramos que la perspectiva de Gonzaga es con mucho más general, ¿sí? Para nuestros propósitos al menos, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplicar? Gonzaga lo usan los biólogos todos los días, o sea, las leyes lineales las usan los biólogos para ver, ¿cómo se llama? Ciclos metabólicos, psicosimetría, simétrica. La primera mirada a ese tipo de cosas siempre está guiada por este tipo de leyes generales, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicar lo que yo hablé, que es realmente un poco el extremo de la fenomenología? Porque cuando todo se equilibra, ahí no que nos interese, ahí pasan muchos de los procesos de la vida, se entienden con metodologías de equilibrio local. Lo que decíamos, esta historia rosa se aplica perfectamente cuando los tiempos de relajación son pequeños, pero es cuando se vuelven muy grandes en donde ya tendría uno que usar herramientas como la que yo describí. Ahora, pues sí, nos encantaría aplicar esto en ámbitos, sobre todo en biología, porque ahí estos congestionamientos, prosimetría están a la orden del día. Esperemos que algún día podamos, en efecto, aplicar en ese campo. Sí, bueno. Oye, Magdalena, presentaste, bueno, todo el aspecto teórico. ¿Y esto qué tan factible es estudiarlo experimentalmente? Ajá. Mira, aquí el problema de hecho no es más, es más de dos maneras. Porque a mí me gustaría encontrar un experimento para un sistema modelo experimental para el cual Lennart Jones o mis modelitos de juguete son la caricatura correcta. Y entonces, cuando de clases experimentales decían, oye, ¿no tienes un sistema que tenga esas características? Para hacer el experimento que yo quiero, porque para las curvas que yo estaba mostrando, que ya hice simulaciones, tener también la contraparte experimental. ¿Sí? Pero la otra es también al revés. Lo que el experimental me dice, no, mira, no, eso no tengo, y además ahorita tengo 10 proyectos, bla, 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 y por allá. La otra, pero mira, ¿qué crees? Que tengo este otro sistema, es, digamos, un sistema diferente de mis caricaturas. El medio mundo tiene datos experimentales de formaciones de geles, de cuánta cosa. Entonces lo que nosotros estamos haciendo va por las dos direcciones. Buscar en la literatura lo que en los experimentados ya la gente le hizo desde hace años, ¿sí? O están haciendo en este instante. O hacer acuerdos con grupos que pueden hacer el experimento que yo quiero porque ya casi lo tienen armado, ¿sí? Hasta ahorita las cosas van bastante bien en ambas direcciones. Hay mucho trabajo del que no hablé que tiene ese carácter, ¿no? Sí, gracias. Oye, yo quisiera hacer una pregunta también. Digamos, está muy interesante, esto es para arbitros estructurales, básicamente, toda esta aproximación. Y suena muy interesante poder aplicar tus modelos para los otros tipos de bit, los de spin y entre momentos, de dipolos, perdón.
y el de Stringlass, que es de formación. ¿Ustedes tienen algún grupo con el que colaboren en algún tema de estos otros tipos de vidrios? Lo que hemos hecho, y yo te mencionaba que este estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla que hizo la extensión a partículas atmosféricas, su ejercicio, así como el que se llama Leonard Jones, es el benchmark para cositas de bolitas. Su modelo era esferas duras con un dipolo eléctrico, magnético, dentro. Entonces le llamamos el líquido de esferas dipolares, ¿sí? Y aplicó la teoría y unas variaciones muy padres. Por ejemplo, supuso que la parte translacional la congeló artificialmente. Entonces tiene un sistema, un arreglo desordenado de dipolos, que sin embargo la parte orientacional es la que está, digamos, libre, es la que calcula. Y entonces cuando hace enfriamientos, el equilibrio, si esto estuviera ordenado, pues es un sistema de espines de Heisenberg, algo así, ¿sí? Pero esto está desordenado, entonces es un modelo de Heisenberg desordenado, espacialmente desordenado. Y aquí lo que nos interesa es qué pasa si haces el enfriamiento, a qué hora se va a polarizar de manera así como en el caso de la transición orden-desorden, en el caso del sistema de espines o de dipolos. En este caso lo que ocurre, la teoría te dice, no, aparte de esa historia, es más, en este caso ni siquiera tienes la solución de equilibrio. Lo que tienes realmente es la solución de arresto. Entonces te forman como dominios orientacionales, ¿sí? En donde aquí sí está orientado, pero acá está orientado de otra manera. Es otra fenomenología, pero está mucho más cercana a lo que serían vidrios de spin. Yo no me gusta usar los vidrios de spin porque la comunidad de vidrios de spin son celosísimos. Inmediatamente dicen, no, pero eso, el vidrio de spin es la raíz es un fenómeno cuántico y entró en medio. Entonces decimos, sí, estos son dipolitos eléctricos, se acabó, ¿no? Andamos sí detrás de datos experimentales concretos, cuidadosos, como se bien definidos, porque tenemos predicciones bastante bien definidas. Entonces sería muy padre, y de eso sí andamos buscando. Sí. Bien, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos. No sé. No, en la teoría del modelo lo han usado en sistemas binarios. Dos esferas A, B. Sí. Pasan nomás con dos, perdón. No, aquí, en lo que yo platiqué, o se restan o no se restan. ¿Qué quiere decir? Todas se paran o todas se mueven. Cuando tienes esferas grandes y esferas chicas, tú puedes tener la posibilidad que las grandes se restan entre ellas y en una de esas las chicas no, porque caben dentro de los intersticios, ¿sí? Y eso, el modelito, tú lo puedes predecir con puros razonamientos geométricos y decir, el diagrama debería de verse así, aquí deberían de fluir las dos, acá deberían de restarse. Por ejemplo, si tienes muchas chiquitas y poquitas grandes, cuando resten las chiquitas se restan las grandes, a fuerza, ¿sí? Pero en el otro extremo tú puedes tener estados mixtos donde tú puedes tener las grandes se restan, las chicas no, pero si compactas más, ni las chicas, etc. Entonces con pura intuición tú puedes dibujar así, adivinar cómo se va a ver el diagrama. Ahora vete a la teoría para cosas binarias, que sí lo tenemos, resuelve para esferas duras nada más, y es exactamente eso, o sea, predicen lo que tú esperarías, ¿sí? Y ya se le metes carga, y si le metes, se vuelve, está de locos todo lo que sale. Si no hay más, te agradecemos mucho. Al contrario, más este es un pequeño regalo de dirección general. muy amable, gracias.